Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hoy vamos a continuar con el estudio del Libro de Plata. Vamos a retomar algunas cositas, algunos conceptos, algunas ideas básicas de lo que vimos la semana pasada para poder continuar adecuadamente, ¿no? A ver, sintetizando un poco lo que habíamos visto la semana pasada, considerando que este texto es previo propiamente al siloísmo. Sí, no es del siloísmo, por ejemplo, en el siloísmo no hay la ley de tres, no hay la ley de siete, eso es parte de la filosofía de Gurdjieff. Pero este texto parte de esos estudios y de otros, porque no todo es de Gurdjieff en el libro de Plata, ¿no? Hay elementos de Gurdjieff, pero hay cosas diferentes también, que ya vamos a ir viendo cuáles son las diferencias y también vamos a ir acercándonos al siloísmo desde ahí, cómo eso deriva en el siloísmo. Entonces, eso es lo interesante del estudio de este libro. Bueno, entonces, habíamos visto lo de la ley de tres. La ley de tres indica que hay tres fuerzas fundamentales, la fuerza activa, la fuerza pasiva y la fuerza neutra. Que esto se simboliza en las diferentes tradiciones, tanto a nivel religioso, como por ejemplo en el hinduismo, con Brahman, Shiva y Vishnu, ¿no? También tenemos a Isis, Osiris y Horus. Sí, es Horus. Bueno, y así, ¿no? Tenemos también en la visión católica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esas, las diferentes, eh, donde hay esas trilogías, o más que trilogías, ¿cómo se llama? Esas, bueno, de tres, ¿no? De tres fuerzas, ¿no? O tres entidades o situaciones, que también se deriva, por ejemplo, en el actual paz, fuerza y alegría, ¿sí? O Tríadas. pensar, sentir y actuar, o cuerpo, alma y espíritu. Todas son la misma representación de estas tres fuerzas, ¿sí? ¿Sí, Nina? Podría entrar ahí también lo que llaman, quienes estudian metafísica y arcángeles, lo que es la llama trina, que está en el corazón, los tres colores. Sí, O sea, la llama de los tres arcángeles. Sí, sí, se ya. podría, se deriva todo eso, ¿no? Que tiene que ver justamente con una fuerza activa, una fuerza pasiva y una fuerza neutra, ¿no? Sí, que equilibra las dos. En la alquimia también tenemos el azufre, el mercurio y la sal, ¿sí? Ahora, en el modelo de Gurdjieff tomó a tres elementos como parte de estas tres fuerzas, desde el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, ¿sí? Y el hidrógeno, que sería la cuarta, que engloba a las tres. ¿Estamos? Entonces, más o menos tiene que ver con eso, ¿no? También podremos hablar de los diferentes planos, del plano material, psíquico y mental, ¿sí? Que está relacionado también con las disciplinas, ¿no? ¿Sí? La disciplina material, la disciplina energética, la disciplina mental y la disciplina morfológica que englobaría las tres, ¿no? Como la carta, como bien lo dice este Daniel, que la carta en sí son las tres disciplinas, ¿no? Bueno, entonces, estamos hasta ahí. Entonces, tenemos las tres fuerzas que estaban combinadas con esos elementos. No tratemos de encontrarle mucha relación, bueno, si se lo encuentran, bueno, pero no tratemos de forzar las cosas donde no las hay, ¿no? El tema de los elementos fue tomado justamente porque en esa época, en el siglo XIX, es donde se formuló propiamente la química orgánica. Fíjense en que la tabla periódica de Mendeleev surge más o menos en 1860, por ahí, ¿sí? Y todo este tema del carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, el chon, que es la base de la vida, también surgió en esa época. Entonces, justamente por eso tomó estos cuatro elementos, del carbono, el nitrógeno, el oxígeno y el hidrógeno, en su sistema. Nada más. Entonces, tratando de ir simplificando. ¿Hasta ahí estamos claros con eso? Esa sería la ley de tres. La ley de siete
tiene que ver con el tema de las vibraciones, tiene que ver con el tema de la sintonía, tiene que ver con el tema de la armonía, ¿sí? Música, Entonces, en el universo hay esas tres fuerzas, pero algo que lo armoniza, que le da ritmo, que le da ciclos, que le da, es la ley de siete, según la visión de Gurdjieff. Las octavas, por eso toman las octavas por el tema vibracional y por el tema de que produce emociones, por ejemplo, ¿no? Entonces tiene que ver con esa conectiva, con lo que logra conectar al universo, que sería la ley de siete, que es la armonía, la que da forma también, ¿no? La que da forma es la ley de siete, la ley de las octavas. Ahora, las octavas no tienen exactamente la misma diferencia vibracional, ¿sí? No es que no es que va aumentando de manera constante los mismos valores. Ya Pitágoras se dio cuenta que haciendo una relación básica de algunos números enteros, se daban las diferentes notas. ¿Estamos? Y es lo que habíamos visto en la semana pasada. Les voy a compartir el libro. Sí, lo que habíamos visto aquí, ¿no? Cómo son las relaciones de las diferentes notas. De una frecuencia en do, de una determinada frecuencia que sería do, los 9 octavos se da re, así mi, fa, con esta relación 9 octavos, o sea, si a la de do, un valor de do, digamos, Nina, ¿cuánto es do? ¿Cuánto era do? Tú sabes, Nina, por aquí estaba la frecuencia, me parece. Ah, no, en el otro texto. Bueno, no importa. De una frecuencia determinada, si multiplicamos por los 9 octavos, nos da re. Si a ese do le multiplicamos por 5 cuartos, me da mi. Si le multiplico por 4 tercios, Es me da fa. Si multiplico por 3 medios, me da sol. 5 tercios la, claro. 15. Nina quiere hablar, ¿Sí, quiero. Nina? Que no, sí, quería responder tu pregunta, sino que había estado hablando con el micrófono cerrado. No, no te preocupes. Bueno, no importa, Es pero no importa en 300, realidad. No importa en realidad claro, sí, porque 320 es la respuesta. ya, Ya, entonces eso de ese nomás. valor, si le multiplicamos por 9 octavos, encontramos re y así cada una de las notas, ¿no? Sí, así se va dando cada una de estas diferentes notas en esas relaciones. Bueno, eso con respecto a lo que habíamos visto y también habíamos visto, se había visto que existen momentos de shock, que les voy a explicar más bien acá, ¿sí? Para que se entienda. Vamos a ver la máquina enneagrama. Sirve para unir en un todo la ley de octavas. Desde otro punto de vista puede ser un símbolo, ¿sí? Está claro eso, ¿no? Es decir, esta relación de las notas musicales de do, re, mi, fa, se puede determinar en el enneagrama ese estudio. ¿Estamos? Y también puede ser un símbolo porque simboliza muchas cosas del enneagrama y se puede estudiar muchos elementos como el que hemos estudiado para estudiar luego lo compositivo, ¿sí? Entonces, dentro del método utilizamos el enneagrama para estudiar lo compositivo. Bueno, el círculo está dividido en 9 partes iguales. 6 de sus puntos están unidos por una figura que es simétrica en relación al diámetro. Es esta figura de aquí, ¿sí? Esta figura de aquí es simétrica. ¿Qué quiere decir simétrica? Que la misma forma que tenemos a un lado es, es como el espejo al otro lado, ¿sí? Como nosotros, porque no tenemos un eje de simetría que justamente pasa por la mitad, ¿no? Entonces el lado derecho es igual que el lado izquierdo, ¿estamos? ¿Sí? Entonces aquí el enneagrama es simétrico con respecto a este eje de aquí. Esta parte de acá es igual que esta parte de acá. Entonces, 6 puntos que están unidos son 6 puntos, estos 1, 4, 2, 8, 5 y 7 están unidos por estas líneas que establecen las relaciones internas dentro del enneagrama. ¿Sí? Que pasa por el punto superior, se refiere al punto 9 de las divisiones de la circunferencia. Este punto superior de las divisiones es el vértice del triángulo. Fíjense, aquí está el vértice del triángulo. En este gráfico no lo vemos completo, pero el enneagrama es así, ¿no? Es
junto con el triángulo aquí, ¿sí? Con el vértice del triángulo equilátero que une a aquellos otros puntos que no entran en la construcción de la compleja figura original. La compleja figura original son los puntos 1, 4, 2, 8, 5, 7. Esa es la forma compleja. Y los otros puntos son 3, 6 y 9, que formaría un triángulo, como aquí. ¿Sí? Estamos hasta ahí. La octava es el círculo. Entonces, una octava se produce en un círculo completo, porque empieza en do, re, mi, fa, sol, la, si, y vuelve en do. ¿Estamos? Es el círculo completo. ¿Sí, Mauricio? Por si acaso, bueno, yo soy músico, aquí tengo un tecladito. Perfecto, buenísimo, porque a veces para ir entendiendo, después sí que Voy a cuando veamos, acomodarme un poco para que se vea mejor. Él Bueno, es el pero no se compañero ve bien. Marcelo que yo les decía que me explicó a mí lo buenísimo, de la relación de la historia con la música. Por eso, buenísimo. Luego vemos esa parte de la música Muy bien, muy bien. cuando veamos los tonos y semitonos ahí para que nos Ahí me avisan indiques. para dar una Sí, explicación así muy rápida y corta. sí, sí, sí. Sí, sí, en realidad simplemente es para entenderlo, no, no. Muy bien, muy bien. Sí, perfecto. Entonces tenemos, sí, la octava es el círculo desarrollada por los 7 tonos, ¿sí? Y el octavo es la repetición del primero. Aquí tal vez podría no ser 7 tonos, sino más bien las 7 notas, ¿no? Porque en las 7 notas hay entre do y re hay un tono, re y mi, ¿sí? También hay un tono, entre mi y fa hay medio tono, ¿sí? Fa sol un tono, sol la un tono, la si un tono y si y do hay medio tono. Ya vamos a ver eso. Aquí más bien serían les cuento que este texto tiene errores, ya vamos a ir viendo los errores. Aquí no serían 7 tonos, ¿no? Sino las 7 tonas, las 7 notas. Y el octavo, que es la repetición del primero, es decir, el octavo es el do, que nuevamente es la repetición del primero, pero en una octava más alta. ¿Estamos? Sí, si algo me equivoco en la parte musical, Mauricio, me corriges nomás porque yo no soy músico. ¿Sí? Está bien, exacto, sí. El eneagrama muestra la estructura interna de una octava, ¿sí? Y el método para conocer la naturaleza esencial de una cosa en sí misma. A ver, entonces aquí estamos haciendo una relación de las frecuencias, de las vibraciones, ¿sí? Con las notas musicales, porque las notas musicales se dan por diferentes frecuencias, ¿sí? Pero todo está en movimiento, todo está en vibración. ¿Por qué la música nos produce lo que nos produce? Justamente porque tiene que ver con el tema vibratorio y todo en el universo es vibración. Todo en el universo es vibración. Todo se mueve. Todo tiene ciclos y ritmos. Y si tiene ciclos y ritmos, tiene música, ¿no? De ahí que desde los antiguos pitagóricos hablaban de la música de las esferas, que se refería a la música de los astros. Y luego Kepler, que fue el que estudió el tema del movimiento de los planetas alrededor del Sol, les encontró las frecuencias, ¿no? Hizo un estudio fabuloso, sí, que dentro del ámbito de la ciencia no fue tomado en serio, pero yo que estudié física, ahora me pongo a leer ese texto y encuentro cosas maravillosas, ¿no? Entonces, esa relación que existe lo musical, ¿por qué, por qué hay la armonía? ¿Por qué aquella cadencia en la música nos moviliza cosas? Pero también, así como hay sonidos que son consonantes, también hay sonidos que son disonantes. Y la disonancia también es parte de la música, como nuestra vida. Porque si nuestra vida todo fuera armónico, sería muy aburrida. ¿Sí? Como cuando la música es demasiado armónico todo y no hay un quiebre, no hay un momento de, digamos, una ruptura con esa armonía habitual, si no hay una disonancia, porque en la música también hay disonancias. Y esa disonancia es la que nos permite apreciar también la consonancia, ¿no? Si no hay problemas, si no hay dificultades, la vida sería muy aburrida, ¿no? Sí. Pero también si toda la vida es puro problema y pura
disonancia, eso no es audible, ¿sí? Es como la música, tiene sus armonías y tú tienes sus desarmonías también, ¿no? Tiene sus consonancias y sus disonancias, tiene sus sonidos y sus silencios. Sí, Sandra, Hola Marcelo. hola. Hoy llegué hace poco, pero escuché esto que tú acabas de decir y digo, wow, eso es verdad. Es verdad eso que dices que tiene que haber esa otra parte. Una vez en su ilusión tiene esa como idea o querer que tu vida siempre sea equilibrada, tranquila, en quietud, etcétera. Pero cuando están así, de pronto llega a ser fome. O sea, igual te vas al Exactamente, otro extremo, te vas al extremo de la mecanicidad en ese estado, como en ese justamente. estado zen. Pero sucede que a veces te pasan cosas en la vida y te inestabilizas y ahí observa y dice, wow, o sea, esto te sirve para hacer ciertos cambios, o sea, si tú lo ves en positivo no es desgracia. Y en la ignorancia uno piensa que estas cosas que nos ocurren a veces, que uno lo tiene en el fenómeno de los accidentes, del accidente uno dice, wow, o sea, me están pasando estas cosas, que desgraciada soy, que fome lo que me está sucediendo y te pones a llorar y sufres por esas cosas. Hoy día me doy cuenta que son fenómenos que ocurren y que uno también debe agradecer y no verlo desde la mirada así como de víctima, sino más bien desde la mirada de que algo tienes que observar ahí, tienes que aprender. Así es, Sandra. Súper interesante, o sea, Sí, sí, cada vez sí. uno se libera más de esa creencia sufriente que uno arrastra y que te dicen que es bueno sufrir, o sea, que tú lo tienes como es muy loco, pero lo tomas como un tesoro también esa cuestión del sufrimiento, porque te lo enseñan en la iglesia o qué sé yo. Pero es que Bueno, eso ahí hay quería una decir. dificultad. A ver, ahí diferenciemos una cosa. Como dice el negro, una cosa son las dificultades, los problemas, ¿sí? Y otra cosa es el sufrimiento y la contradicción. Porque la contradicción invierte la vida. El sufrimiento es un indicador de que algo anda mal, es otra cosa. Una cosa es una dificultad, un problema que uno tiene, que tienes que resolverlo, y otra cosa es aquello que te produce sufrimiento, ¿sí? Entonces son dos cosas diferentes que hay que diferenciar. La dificultad es como el caso cuando hay sufrimiento, ya se produce otra cosa, ¿no? Ya se da otra cosa. Ya no es, estamos hablando de lo que realmente es la dificultad, los problemas. em, el negro dice, ¿cómo es lo que dice? Cuando habla de las dificultades, bienvenidas sean, ¿sí? Porque es gracias a las dificultades que uno avanza. Si no hay dificultades, uno no avanza. Todo es fome, como dices, Sana, ¿no? Con ese chilenismo tan preciso que es la palabra fome, me encanta, ¿sí? Porque no hay una palabra en español que, que sea el fome, ¿no? Bueno, sí, Ana. Hablando del tema de disonancia, hice una relación acá. Me acordé de un compositor argentino de música folclórica, que es el Cuchi Leguizamón, que murió ya hace rato, que hacía arreglos en base, de nuestro folclore en base a disonancias. Y que una belleza, o sea que en la disonancia también hay armonía y hay belleza. Em, Yo no he escuchado nunca más otro tipo de arreglos musicales o formas como las que construyó él, que realmente, bueno, después voy a buscar y la voy a compartir si encuentro Buenísimo, buenísimo. alguna, alguna Sí. expresión de esos arreglos que lo hacía a través de un dúo de dos hombres, o sea, él hacía sus arreglos y lo cantaban eh, dos personas, que era el dúo salteño, que acá tuvo su época de gloria, y que realmente hay una belleza y una armonía increíble en esos arreglos en base a disonancias. Sí, sí, sí. De hecho, Bueno, bueno, toda la música, no toda, pero mucho de la no, música tiene disonancias, ¿no? Y es claro, pero justamente, por ejemplo, si quieres producir una tensión musicalmente,
se produce una disonancia, eso produce una tensión, pero esa tensión también eh, hay un cambio, hay algo que tiene que resolverse, y la musicalmente Exacto. siempre viene una disonancia y viene una consonancia para resolver. Es una historia, la música también cuenta su historia, ¿no? Sí, la música cuenta una historia, y en esa historia hay las consonancias y las disonancias, ¿no? Entonces Así. y ahí está la armonía, justamente, ¿no? Bueno, que tiene que ver con las cuartas, las quintas, bueno, de eso podrías contar un poquito, Mauricio, sobre este tema de lo que estamos hablando, porque justamente tiene que ver también con cómo se da la música de ese modo, ¿no? Cómo lo armónico se da de este modo. Bien, con mucho gusto. Vean, bueno, aquí tengo un teclado. Yo no soy pianista, soy violista. Pero sí les puedo explicar un poquito, primero que nada, lo de las octavas. Nosotros tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Lo pudieron oír o lo pongo más fuerte? Más fuerte, no se escuchó. Sí, está bien. Y se escuchó muy grave. Más Demasiado, Ahí ¿no? está. No, ahí está bien, ahí está bien. Perfecto. No, ahí se perdió, ahí se perdió. Ya se pierde ahí. No, no, algo pasa con el micrófono, más bien de la... ¿Qué tal ahora? No, no suena. Ah, no se está escuchando, Mauri. sí. Bueno, voy a... para la próxima de pronto traigo un... A ver, a ver, a ver. A ver, ahí. ¿No? Yo, no. Ah, bueno, ahí yo creo que se lo voy a tener Bueno, a que ver, guiar. ¿quién canta? A ver, ¿puede alguien... Pon las notas así. Ahí se ¿Ahora? escuchó, ahí se escuchó. Ok, Sí te escucha. ok. A ver, se escuchó ahora. Se pierde. Bueno. Ahora sí. Esto, Sí, muy bien. Bueno, yo sí, una octava más alta. Este do, este. Porque si no, por ejemplo. se te va el volumen, Mauricio. Bueno, Se entonces pierde tu voz. yo Bueno, es creo que lo hago aquí. el micrófono, el problema del micrófono. No está Tal vez totalmente claro, está bien. Marcelo, tal vez Sí, una propuesta que Mauricio después nos grabe un videíto y lo mande de la eso, Pero eso. explicación. digo una cosa, esto se oye. Hay Sí, momentos que se pierde el sonido. Está bien, bueno. Entonces, buen intento, dicen. Claro, parece que no es ese el problema del micrófono, porque al rato, a veces cuando hablas también se pierde el sonido de lo que hablas. Sí, seguramente. Bueno, Sí, mejor que lo grabes y nos sí, lo sí, mandes. sería buenísimo. Voy a hacer Porque yo estaba un... pensando después ver que llegue yo, puedo intentar con mi piano, que es piano, no teclado. Capaz ahí sí se puede escuchar, yo toco las notas, hago la escala y, y el compa hace todas las explicaciones y lo que él me diga yo le toco. Si No, es pero que voy a hacerme un funciona videíto con el los temas que sonido. veamos aquí relacionados. Entonces, Exacto, exacto, exacto. y con También, disonancias, Igual consonancias, les cosas así. pido, y yo no soy músico, si digo alguna cosa que no es adecuada, que no está bien, me corrigen, sí, para que esté bien, sí, sin problema, no tengo problema, porque Sí, en realidad, pero hasta lo que he visto, yo lo leí un poquito todo y estaba bastante, en realidad, 98% bien, más o menos. bueno, pero igual ese 2% por si acaso corrigieron nomás. Ah, si fuera importante, ahí aviso. Bueno, estamos. Gracias. Si quieren se las canto. No sé si me van a salir. Si quieren se las canto. A ver, dale. ¿Me das el do, Mauricio? Eso es todo. Do, do, re, mi, fa, sol, la. No, chao, se fue. Do, re, mi, fa, sol, la. No, hasta ahí llego. Pierdo, sí. Me pierdo me desafino. ¿Cómo se llama? Da, Bueno, da, da, da. No,
no me sale. Do, re, mi, fa, sol, la, si, Lo do, sigo. do, Ahí va. la, mi, re, do. Claro. Bueno, estamos, ¿no? A ver, la existencia, a ver, decía, la octava es el círculo, desarrollada por las 7 notas. Y el octavo, que es repetición del primero. El octavo sería el nuevo do, ¿sí? Porque do, re, mi, fa, sol, la, si, do. ¿Sí? Por eso es octavo, porque son 8, ¿no? El eneagrama muestra la estructura interna de una octava y el método para conocer la naturaleza esencial de una cosa en sí misma. Entonces aquí no nos remitimos solamente al tema musical, sino a todo en la vida que tiene sus frecuencias, y todo lo armónico en la vida tiene que ver también con las diferentes frecuencias y cómo se combinan entre ellas en la vida. ¿Sí? El eneagrama, el eneagrama muestra la estructura interna de una octava y el método para conocer la naturaleza esencial de una cosa en sí misma. La existencia aislada de una cosa es el círculo de un proceso que se repite sin interrupciones. Aquí todavía no está estructurado como tal, pero sabemos que cuando hablamos del individuo nos referimos a un eneagrama, que es el estudio de un individuo. Pues en ese individuo hay procesos internos y esos procesos internos tienen diferentes ritmos. Y esos ritmos y esas notas musicales que se dan son los diferentes elementos que combinan la vida de este individuo. ¿Se entiende, no? Cuando hablo de individuo no me refiero a una persona, me refiero a una situación, me refiero a la humanidad, me refiero a una partícula, me refiero al cosmos, a lo que sea que estemos estudiando, como un elemento, como un individuo, ¿sí? En su totalidad es un do, es el cero de nuestro sistema decimal, ¿sí? Porque aquí está el do, fíjese, en el número 9, que es el cero, ¿sí? Donde empieza y donde termina. ¿Estamos? Dividiendo el círculo en 7, por la ley de 7, por eso se divide el círculo en 7. En 7 partes tenemos la clave de los movimientos. Las líneas energéticas, un séptimo, si dividen en la calculadora, un séptimo les va a dar 0,142857, 142,857, así hasta el infinito. Sí, se va repitiendo ese número infinitamente, es un número periódico. ¿Sí? Igual si algo no se entiende, párenme, no tengan problema en pararme y decirme, Marcelo, ¿puedes explicar eso? No esperen entenderlo luego, porque a veces se va haciendo más complejo y se va confundiendo más. Es más, las preguntas yo les agradezco mucho porque todos profundizamos y aprendemos mucho más. ¿Sí? Bueno, entonces estamos con eso, ¿no? Agregamos 3 números y unimos las octavas. O sea, los 3 números que se añaden a estos son 3, 6 y 9, ¿no? Correspondiendo a cada punta de los números 3, 6 y 9, que son puntas de shock y de relación con otros sistemas. Cuando hablas que son puntos de shock, este shock son elementos que intervienen en nuestro sistema, ¿sí? Gracias a estos shocks es la entrada de energía dentro del individuo. Es todo aquello que entra dentro del individuo, ¿sí? Si hablábamos de un ser vivo, podría ser el alimento o podría ser el oxígeno que entra, ¿no? Sí, yo le pondría, por ejemplo, si hago de un ser vivo, en el 3 le pondría el aire que entra, ¿no? Y en el 6 los nutrientes, ¿sí? Y en el 9 le pondría la reproducción, ¿sí? Por decir algo. Me estoy inventando ahora. Podría ser de diferente manera, pero la idea es que justamente los puntos 3, 6 y 9 del eneagrama son puntos de entrada de energía. Energía necesaria para el desarrollo del individuo. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora, la entrada de la energía del individuo, hay entradas que son mecánicas, es decir, que el medio, que las condiciones internas mecánicas y normales hacen parte de ese intervalo, de esa entrada de energía. Y hay otra que es intencionada, que es una entrada de afuera. Entonces, eso es con relación a los shocks.
que estaba aquí, ¿no? De los shocks. Y dice, y de la relación con otros sistemas, porque los puntos de conexión del eneagrama con otros eneagramas, es decir, de nuestro individuo con otros individuos, es por medio de los puntos 3, 6 y 9, que configurarían el plano mayor, ¿sí? Esa conexión que tenemos con el cosmos, ¿sí? Entonces hay que entender el eneagrama como un individuo que está conectado con el cosmos. Y en esa conexión con el cosmos hay diferentes puntos de conexión de ese individuo. Ese individuo sea una persona, sea un colectivo, sea la humanidad, sea un sistema, sea lo que sea. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Sí está claro todo lo que hemos hablado hasta ahorita? ¿Está claro? Ya, muy bien. Entonces ahora sí vamos, seguimos. Los números 3 y 6 corresponden a los dos intervalos de la octava. El tercer 9 es superfluo. A la vez reemplaza a la nota fundamental que no entra en el periodo. En realidad, este punto de aquí, el punto 6, en la primera, fíjense en que entre do y re hay una nota, ¿no es cierto? Hay un tono. Re y mi hay otro tono. Aquí hay medio tono. Y en este medio tono entra un shock. Aquí hay un tono. Aquí también hay otro tono. Y vamos a ver que aparentemente es como que hubiera un error ahí, pero no es así, no es tan así, ¿no? Ya vamos a ver eso. Y acá también hay un tono y aquí hay medio tono. Entre sí y do hay otro medio tono, como que aquí habría otro shock, ¿no? Que sería justamente en el punto do, que en realidad no va así. Ya les voy a indicar cómo van las octavas con respecto al eneagrama. O mejor de una vez, porque si no se produce confusiones. Les voy a indicar cómo son las diferentes octavas por un momentito voy a compartir para que se entienda bien esto. A ver, pum, pum, pum. Aquí estamos. ¿Dónde está eso? Se me fue. Marce, ¿esto es del PDF que nos mandaste o es del libro del Enneagrama? Es del libro del Eneagrama. Tú sí lo tienes, Gracias. ¿no? Sí, dedicado por el Edgar Sarcós. Sí le Ah, conoces, ¿no? Ya, Marce. más o Es para menos. avisar. A ratos, a ratos me identifico, a ratos no tanto. Ah, a mí sí me cae súper bien. Ve, Marce, después de un ratito voy a pedirte entrar por la compu, que ya llego acá a la oficina y, y ¿cómo se llama? Y que me des paso, ¿ya? ¿Cómo no te entendí? ¿Cómo Que voy a entrar por la compu, que me des paso cuando entre, cuando te pida por la compu. Entrar por la compu. entra nomás, no necesitas pedir paso. Ya, chévere, gracias. Aquí está, aquí está. Bueno, aquí están las diferentes relaciones musicales con los centros, ¿no? Por ejemplo, la media aritmética, ¿sí? De la media aritmética es por tres medios que me parece que corresponde a la nota, esta es a la nota sol, ¿sí? La media armónica, que es la nota fa, y que es el centro emotivo. Y el centro motriz, una nota entre fa y sol, ¿no? Bueno, aquí está. Esto es lo que quería indicarles. Entonces, la primera octava va de esta manera, miren. Va do, re, mi, fa, sol, la, si. Y de ahí la segunda octava empieza en el 3. Los puntos 3, 6 y 9 son puntos de shock, ¿sí? Estos puntos de shock son momentos en que justamente hay un cambio de octava, es una frecuencia más alta, es un momento eh, que debe intervenir energía externa, ¿no? En el punto 3 cuando entre mi y fa, cuando uno va con las notas musicales, hay medio tono, es como aparentemente no es entre do y re hay un tono, ¿no es cierto? Entre re y mi hay otro tono, pero entre mi y fa hay medio tono. Ahí
es necesario que entre un elemento externo que naturalmente surge, ¿sí? Por eso decimos que este shock es un shock mecánico. Bueno, sí, pero cuando llegamos acá a si y do, ahí hay un nuevo shock, que en realidad empieza en la segunda octava, que sería en el punto 3. Sí, es como que de aquí se salta acá al punto 3, ¿no? Para empezar nuevamente la octava. Tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si. Aquí también es un tono, ¿no? Por si acaso. Hay un medio tono entre mi, fa y entre si y do. Entonces la segunda octava y a su vez la tercera octava que empieza en el punto 6. ¿Sí? Eso sería con respecto, lo básico con relación al eneagrama con las notas. Bueno, continuemos con la lectura. ¿Puedo hacer una pregunta? Claro, siempre. Eh, Todo esto de la música y las notas, porque yo siempre necesito estar en el contexto global, porque si no Ya, me pierdo. ya. Eh, Toda esta parte del estudio del eneagrama va a ser para comprender cómo se arma el aspecto compositivo del método. Sí, de hecho tiene que ver con eso, ¿no? Y también tiene que ver con que, como les decía, todo en la vida, todo, absolutamente todo, está relacionado con, con el tema de la frecuencia, ¿no? Con el sonido, para No con el traducirlo. sonido, no con el sonido. El sonido es la expresión más tangible que tenemos de un hecho que es mucho más subjetivo, ¿sí? Cuando uno se Yo para siente en traducirlo, armonía, por ejemplo, tiene que ver con un tema de cierta frecuencia y vibración con el resto, ¿no? ¿Sí? yo para bajarlo a un plano que sea comprensible para mí. Por Claro, eso digo sonido, es que porque claro, es por lo que eso yo justamente percibo. la música es algo comprensible, es algo que nosotros podemos percibirlo. Claro. Por eso En se cambio, utiliza la música. frecuencia ya es una palabra que está hablando de otro plano que es más difícil registrarlo como experiencia directa, a Claro, pesar sí, de que sí, está. O sea, esto entra más en el campo teórico para nosotros que en el claro, campo claro, experiencial. Entonces, bueno, yo voy tratando de traducir para comprender qué estamos haciendo, porque en esta claro. cosa del do A aquí, ver, en lo que... para ponernos de acuerdo en el lenguaje. Déjame terminar, déjame terminar. Pierdo el contexto por el cual estamos haciendo esto. Lo estamos haciendo para comprender el método, porque desde acá surge la construcción del método estructural dinámico, ¿cierto? Así es. Estoy bien, gracias. Así es, sí. Hay el tema del método, hay el tema también de las leyes universales, porque de aquí también surgen las leyes universales, Ujú. y de hecho de las leyes universales surge el método, ¿sí? Entonces todo Bien, está íntimamente relacionado. Ahora, estaría buenísimo no perder los contextos de por qué estamos viendo estas cosas, claro, porque si no nos quedamos en la compositiva y después, ¿y para qué era todo esto? claro. Y también es entender un poco cómo se fue desarrollando y se fue estructurando el siloísmo como tal, ¿sí? Ujú. Estamos hablando desde un plano, ¿no? Desde el plano material, digamos, ¿sí? Ahora, para poner un poco en también, cuando hablamos de frecuencia, ¿sí? Las diferentes notas musicales tienen una frecuencia determinada, ¿sí? Los diferentes colores tienen una frecuencia determinada, ¿sí? Todo tiene una determinada frecuencia que es difícil poder medir, porque ¿dónde están los ciclos y los ritmos? Si uno no conoce eso, ¿cómo podemos medir? Pero todo tiene sus ciclos y ritmos, y como todo tiene sus ciclos y ritmos, todo tiene un nivel de vibración o un nivel de frecuencia, ¿sí? Eso. Entonces, los niveles de frecuencia más altos son frecuencias más sutiles, los más bajos son más densos, ¿sí? Como la luz que va del rojo al violeta. El rojo es una frecuencia más baja que el violeta, ¿sí? El do, un do de la misma octava, tiene menos frecuencia que un si. El siguiente do tiene más frecuencia que el primer do, ¿sí? Entonces es la idea de que todo está relacionado con eso, porque
hay notas musicales también que ya no son audibles, ¿sí? Cuando se habla de la música de las esferas, eso no es audible, porque en el cosmos no hay aire, y para que podamos oír un sonido necesitamos el aire, necesitamos un medio. ¿Sí, Vicky? ¿Cómo se relaciona todo esto, Marce, con la secuencia, digámoslo así, o ley de Fibonacci? Ajá. ¿Cómo se relaciona? Bueno, ya vamos a ver eso cuando veamos el eneagrama sextenario está relacionado con Fibonacci, ¿sí? Sí, sí, ahí vamos a ver cómo está esa relación. ¿Sí, Mirna? Mirna, Estamos checando lo que es la regla de 7. Para entender esta regla estamos utilizando las notas. Exactamente. ¿Puedo entender que las notas son la base del sistema de la regla del 7 para comprenderla, o la podemos interpretar desde otra forma? A ver, podemos interpretar que las diferentes notas definen un cierto nivel de vibración, ¿sí? Que el do es una vibración más baja que un si, que una situación es de una densidad más baja que otra de más alta, ¿sí? Luego, cuando Sí, queremos estudiar cualquier cosa, lo podemos poner en un do, aquello que es de frecuencia más baja, y aquello que es de frecuencia más alta, le ponemos en un si, ¿se entiende? Es simbólico nomás, ¿sí? mi pregunta ¿es la única forma que hay para medirlo por medio de las notas musicales? No, es un sistema que se utiliza porque como conversábamos con Ana, es como lo más tangible que tenemos, y es comprensible. Podríamos poner los colores también, se podría poner los colores, Es que podría ser esa parte. Por ejemplo, para un músico es fácil entenderlo, pero para alguien, en mi caso, que no he estudiado música pero ni he escuchado nada, la música, claro, pero no la relaciono con las notas. Es una pero forma sí, sí, abstracta sí, es una de... forma. De hecho, quien desarrolló esto fue Gurdjieff, y Gurdjieff era músico también, ¿no? Sí, ¿Puedo? Hola amigos, sí, ¿puedo? hola, Me da la impresión de que estamos hablando de frecuencias aquí, ¿no es así cierto? es, así es. Entonces yo creo que las frecuencias están en todo, en Ajá, los colores, en las notas musicales, no solamente en la música. Hay todo, en el tono de la ajá, voz, cuando uno habla, uno tiene una voz más gruesa, el otro más fina. O sea, es como que toda la existencia está construida de frecuencias, independiente a dónde querés, porque cuando hablas de estas notas musicales del do y del si y el do mayor, o sea, todas esas frecuencias y esos colores, ¿no? Del rojo al violeta cuando nombrás, y al mismo tiempo toda la gama que se abre de rojos y yo qué sé, y de todo, que al final están relacionados con los centros energéticos, ¿no? así es. Con los centros de vida. Así que yo creo que por ahí es más fácil entender en esa cosa frecuencial que se va materializando y da como resultado este universo. No sé, Mirna, si es más fácil así, desde la Efectivamente, frecuencia. efectivamente. No, sí, sí lo entiendo, solamente quería encontrar como otra referencia, porque yo he estado haciendo la relación justamente con las frecuencias y los ciclos y los puntos de shock, pues. Ujú. Entonces yo entiendo que cuando la frecuencia necesita un extra, una activación, viene el shock, pues cuando se sale como de lo lineal, de que se está en esa frecuencia, una cosa así. Sí, claro. Exactamente, exactamente. Los shocks implican eso que tú dices, Sí, de salir de salirse lo de lo lineal lineal. y observar, ¿no? De hecho, lo Así es. relacionaba con lo que veíamos la semana anterior sobre el movimiento en ascenso de los astros. Yo decía, bueno, al cambio de frecuencia, para que se dé ese ascenso, se necesita ese shock. Para Ajá. que El pueda ascenso, subir la perdón, no escuché frecuencia. bien. ¿El ascenso de qué, Mirna? Es que la semana pasada vimos algo sobre el movimiento ascendente de los astros, del sistema Ah, solar. astros, vale, gracias. No había escuchado bien eso. Sí, Ya. entonces yo ubicaba pues que a la hora de que ese ascenso se dé, se necesita ese shock para subir esa frecuencia, y lo relacionaba con mi vida cotidiana. Cuando mi situación es muy plana o pasa algo, necesito como ese estímulo
para subir esa Justamente, frecuencia o darme cuenta que ando en frecuencia baja, no sé, una cosa justamente, así. ¿no? Es como ir ascendiendo en esa frecuencia y un momento que necesitas una entrada de energía para poder continuar, ¿no? Es como Es Claro. cuando un estás, shock molecular que se da, Marcelo, porque me trae a la memoria el hielo, el agua y el vapor, ¿no? O sea, cuando el hielo se va a transformar en agua o al contrario. ajá, muy buen ejemplo, porque Eso es un justamente, shock molecular, ¿no es cierto? Sería claro, el porque equivalente en justamente la para energía. pasar de estado sólido a estado líquido necesitas una energía adicional. Sí, Vale. ajá. Sí, Claro, y Mauricio, el frío es como esa frecuencia baja, ¿no? Y el así calor es, ya nos da esa ajá, frecuencia alta. Yo también lo justamente. pensaba de esa manera. Sí, sí, sí. Sí, Mauricio. Pero una explicacióncita muy rápido, esto de las frecuencias, muy rápido, para que se entienda mejor. Eh, los músicos no nos referimos tanto a lo, al do como al la, que es con la que afinamos, el la de 440 vibraciones por segundo. Se han usado distintas frecuencias en el transcurso de la historia, pero el la con el que solemos afinar, no sé si lo pudieron oír, tiene 440 vibraciones por segundo. Una octava más baja tiene 220, 220 vibraciones por segundo. Y una la octava mitad. más alta tiene 880. Lo que llamamos la quinta justa, que era la relación eh, Entre 1 a do y 3, sol. Ajá, uno, tres. es una consonancia perfecta, igual que la octava. Cuando ya llegamos a relaciones más complejas, como lo que llamamos la séptima o la segunda menor de si a do, donde se produce el shock, son relaciones con números muy apretados, digamos, muy complejos, y curiosamente son muy disonantes. Entonces, a ver, yo no sé si esto, voy a poner un ejemplito rápido. Esto es la octava, quinta justa, séptima, disonante, y resuelve la octava que suena bien. Por ahí anda eso de la tensión entre entre eh, el, los puntos que dijiste ahí tensos, ¿verdad? Sí, esos Uno puntos. tiene Ajá, relaciones muy complejas. así es. Sí, sí, sí. Eso es. Sí. Que es necesario que entre al sistema algún tipo de energía para poder, y también que luego de esa disonancia musicalmente tiene que haber una consonancia necesariamente. Se puede escuchar. Sí, Eso es disonancia y consonancia. bueno, sería bueno grabarlo para poder escucharle mejor porque lamentablemente no sé, el micrófono parece que no, o es, debe ser unidireccional, eso es lo que pasa con el micrófono, que debe ser unidireccional para que no estorbe los sonidos externos, pero es configuración, se puede abrir para que se escuche todo el ambiente o que sea unidireccional. Claro, claro, no importa, no, no. Mauricio, estás con el micrófono cerrado, Claro, perdón. pero ahí estás hablando de la longitud de la onda y la velocidad de la frecuencia de la voz, ¿no? Si estás Eso hablando es. de un micrófono Sí. que va a concentrar y va a bifurcar, bueno, ya me estoy yendo de tema, Sí, sí, perdón. sí. Pero es que tiene que ver la longitud de la onda con todo lo que se está hablando, ¿no? Acá, y la velocidad, porque ahí tenemos un Exacto. informe, o sea, el pensamiento como una informe que navega dentro de una longitud de onda. Sí, la velocidad que podemos analizar las cosas tiene que ver con con ese campo receptor que funciona desde ese lugar, ¿no? Desde la absorción vibracional de la longitud de la onda más la velocidad que imprime eh, el recado. Bueno, vale. Sí, Oscar. Mira dónde fue a parar. Me gustó mucho lo que comentó Mirna y tiene que ver con lo que he estado aprendiendo en este momento acerca de este libro, porque me hace pensar que el mundo es más de lo que vemos. Mucho Ahí más. está la ilusión. Aquí vemos que las vibraciones influyen en nosotros y no nos damos cuenta porque estamos llenos de ruido. Entonces, esto para mí amplía
mi posibilidad de comprender y ver más allá de lo ilusorio. Se relaciona con todo lo demás que venimos estudiando y hasta yo lo relaciono con este de bajar el nivel de los ensueños y estar atento a eso, a ese mundo que no vemos, ¿no? Bueno, Sí, sí, y sí. tiene que ver con mi vida. Cuando mencionas estos de los shocks que decía Mirna, nosotros nos damos cuenta cómo hay shocks mecánicos, pero tenemos la posibilidad, si aumentamos el nivel de conciencia, de tener shocks intencionados que nos vayan elevando en el nivel de conciencia y llevándonos a la evolución, ¿no? Bueno, eso. No soy Claro, músico, toco la guitarra, pero me encanta esto de la música. Las explicaciones que dan los músicos que están aquí, bueno, es fabulosa, ¿no? Pero llevándola a mi vida, lo relaciono con lo que hago, con lo que les comento. sí. Bueno, eso, gracias. Fíjese, cuando vamos en la escala musical, ¿sí? Eh, el do, re, mi, surge como naturalmente, ¿no? Todas las notas, pero aunque aquí hay un pequeño shock entre el mi y el fa, sí, porque es medio tono, hay un pequeño shock, sí, pero surge con cierta naturalidad, porque es un shock mecánico. El shock entre el si y el do, ahí sí ya no, ¿sí? Entre el si y el do ya es un shock intencionado para elevar a otra octava, ¿ya? Y es más, a algunos nos falta el aliento para llegar a ello, ¿no? Y para poder producir esa nueva octava. Ya es un shock intencionado. Bueno, entonces estábamos acá, ¿no? Los números 3 y 6 corresponden a los dos intervalos de la octava. El tercer 9 es superfluo y a la vez reemplaza la nota fundamental. La nota fundamental se refiere al do, ¿no? Que no entra en el periodo. En el primer periodo no entra. Sí, Vicky. Para reforzar lo que dijo Oscar, que me parece de vital importancia, y porque estamos haciendo este estudio, cómo lo relaciono con mi vida. Y es cierto que, y también lo que dijo Mirna, que de repente vos te das cuenta que el mundo es mucho más de lo que puedes ver cotidianamente y muy plano, a veces en realidad tan plana en la que te puedes pasar años sin ver otras cosas, ¿verdad? Si no despertas esa conciencia más lúcida y todo esto nos ayuda a ver eso, a verlo y a sentirlo y poderlo experienciar en tu propia vida. Es lo más importante. Y cómo poder después manejarlo, como dice Oscar, para tu bien, para tu evolución y la evolución de todos los demás, ¿verdad? Que creo que es el gran papel que ha hecho la música en la sociedad, ¿verdad? Como decía Einstein, el mundo sin música sería horrible. Solo para poner un ejemplo, ¿verdad? Sin colores, imagínense. Pero cómo todo eso ponerlo a favor de la evolución nuestra, nuestra conciencia y la conciencia de la... Claro, lo importante es entender, por ejemplo, que en la vida hay cómo podemos llevar adecuadamente nuestra vida. Y nuestra vida la debemos de llevar como como una gran pieza musical, ¿sí? Como una gran pieza musical donde logremos disfrutar de aquello, de todos los momentos, ¿no? Una vida en la cual tiene sus consonancias, pero también tiene sus disonancias, ¿no? Una vida armónica tiene que ver con ello, ¿no? Con esa armonía y con esos silencios también, esos, esos momentos de shock, esa entrada y salida de energía. Ese, si no, se vuelve todo plano y aburrido, ¿no? Sin música, la vida, sí, sin música y sin poesía, la vida no es vida. Claro, me parece que también es perdón, que también es un modo que nos ayuda a ampliar la percepción, ¿no? Porque estamos perceptualmente muy limitados en el plano en el que habitamos, donde hay tanto ruido. Entonces es como también aprender que podemos ampliar la percepción y si ampliamos la percepción conectamos con otros planos
que no están en nuestra cotidianeidad y que nos saquen de esa chatura de la que habla Mirna. Así es. Así es, así es. Todo un, Bueno, todo un sí, Carmen. desafío veterinario. Bueno, yo le veo eh, a la música, me la imagino como estas ondas que nos representan normalmente un oído con estas ondas. Y un poco entiendo las disonancias como el choque de estas ondas. En algún momento como que pierden la estabilidad y se chocan entre ellas. Y entonces generan tensión, generan conflicto y ese es ese sacudoncito que se necesita para volver a encauzar. Entonces para mí el shock es simplemente eso, esa Exactamente. necesidad de volver a organizar. Perfecto. Bien, bien, Carmen. Muy bueno tu ejemplo. Gracias. Es como en las óperas, ¿no? Ese momento que se da en el caos, que se transforma en luz cuando viene toda la banda y ¡pa! Ahí lo vemos a Bach descabellado o a Schubert, yo que sé, a cualquiera, Beethoven. Y después surge la luz ordenando todas las notas. Es preciosa la música, Claro, qué claro. No genial. solamente la música clásica, ¿no? O sea, si Claro, toda, escuchamos toda. en toda la música, si escuchamos un rock como Pink Floyd, por ejemplo, eh, Uf. o, o qué sé yo, no sé, O Jean-Michel Jarre, ¿no? En ese concierto que dio en China la primera vez. No. Y bueno, bueno, pero es como decía Ana, ¿no? Todo esto como que nos trae a comprender después, porque todo esto se va a ver en el método, en todo esto que estamos así viendo es, acá. así es. Que gracias. Sí, Rosa, Voy a activar el micrófono. Bueno, a mí me deja una percepción que yo había hablado la vez pasada, que me la explicó precisamente Mauricio. Si uno analiza la música desde el punto de vista de la historia, va entendiendo también el fenómeno interno que esos músicos o esa música refleja, ¿verdad? O sea, incluso cuando se dan las revoluciones o cuando se da la cuestión de la lucha entre lo nuevo y lo anterior, ¿verdad? De generacional, transgeneracional. Es muy interesante porque la música, al igual que la literatura, etcétera, reflejan esos estados internos y ese estado cultural, social que se estaba dando en ese momento. Entonces, creo que cuando lo relacionamos con todo esto tan profundo que están hablando, tenemos que verlo también desde esta integralidad, ¿verdad? De cómo no solo es lo individual, sino también lo social en términos de lo que estamos analizando aquí, porque lo técnico a veces bueno, yo a veces me pierdo en toda esta cosa de lo técnico, honestamente. Pero cuando lo relacionamos, que eso es lo más interesante, lo veíamos la vez pasada, uno empieza a entenderlo desde ahí, ¿verdad? Y cuando escuchas la música ya no la escuchas nada más como música, sino como lo que representa. Y eso me parece que es muy interesante, ya estás más atento incluso a ese tipo de percepción. Eso era lo que quería decir, gracias. bueno, para ampliar un poco el conocimiento y voy a compartirles una parte de aquí para que se entienda el uso del eneagrama, en el eneagrama de las notas musicales, ¿no? El eneagrama puede compararse con una octava musical, donde cada punto del eneagrama se alinea con una nota de la escala. En la escala musical tenemos 8 notas principales: do, re, mi, fa, sol, la, si, do, que forman una octava. Esta estructura se refleja en el eneagrama, que también tiene un patrón de repetición y armonía interna. La relación entre las notas musicales y el eneagrama es una danza de proporciones y armonía que refleja las leyes universales del equilibrio y la resonancia. Cada tipo de media matemática aporta una perspectiva única, alineándose con los diferentes centros del ser humano y permitiendo una comprensión más profunda y universal de la condición humana y su conexión con el cosmos. Esta integración de música y eneagrama no solo amplía nuestra comprensión teórica, sino que también ofrece una guía práctica para armonizar nuestras vidas en todos los niveles,
intelectual, emocional y motriz. Al igual que una melodía bien compuesta, nuestras acciones y decisiones pueden resonar en armonía con el universo cuando se comprenden y aplican estos principios fundamentales. Para explicar el ordenamiento y la secuencia de las notas musicales, en el eneagrama consideremos primero la estructura del eneagrama y cómo se relaciona con la escala musical. El eneagrama es una figura de 9 puntas que se conecta con la octava musical, como lo explica Gurdjieff en su sistema de conocimiento. Vamos a mapear la escala musical de la primera octava en el eneagrama de la siguiente manera. Do en el punto 9. Re en el punto 1, mi en el punto 2. Entre mi y fa, este intervalo es un semitono en la escala musical y representa el primer punto de choque, donde es necesario una entrada de energía adicional para pasar de mi a fa, para que la octava continúe progresando desde mi a fa. Es necesario un impulso o energía adicional. Sin este choque, el proceso puede desviarse, disminuir o tomar una dirección diferente. Esto se da en el punto 3. Este es un choque mecánico, que surge cuando uno da las notas musicales, surge como naturalmente, pero cuando uno quiere pasar, por ejemplo, del do al si, del si al do, digamos, del si al do en la siguiente octava, ¿sí? Para la siguiente octava, ahí sí hay un poquito mayor esfuerzo, ¿no? Donde entra una energía adicional. Bueno, fa en el punto 4, sol en el punto 5, la en el punto 7, si en el punto 8. Entre si y do, este es el segundo punto de choque, también un semitono y requiere otro aporte de energía para completar la octava y llegar al nuevo do. Este punto es crucial para completar la octava y comenzar una nueva en un nivel más alto de vibración o desarrollo. Similarmente, sin un choque adicional, aquí la progresión de la octava no puede completarse y el ciclo no puede reiniciarse correctamente en la siguiente octava. ¿Sí? Do, octava superior del punto 9, da en el punto 3. ¿Sí? Es decir, si se fijan aquí, comienza en el 9 con el do, re, mi, fa, sol, la, si, do, está en el 8, ¿no? Para la siguiente octava tenemos que ir al 3. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Y en el siguiente tenemos que ir al 6, que son los puntos de choque, ¿no? El 3, 6 y 9. ¿Estamos con eso? Claros, aquí está en las notas musicales, ¿no? Tenemos aquí el do, el re bemol o el do sostenido, ¿sí? Re, mi, fa, sol, la, si. Aquí hay medios tonos, ¿no? Entre este fa y el sol bemol hay un medio tono. Bueno, aquí hay algunos ejemplos musicalmente de las diferentes relaciones entre el punto del eneagrama el 1, 4, 2, 8, 5, 7, ¿sí? Donde entre el re y el fa es un intervalo de tercera menor. La tercera menor introduce un sentido de tensión y resolución parcial. Aquí hay una tensión, por ejemplo. Por eso en la música se utilizan sí, la tercera menor que produce una tensión. Entonces, acá estoy, en este, hasta pongo un ejemplo con ¿con cuál utilizo aquí? Ah, con la Sinfonía Quinta de Beethoven, ¿no? Entonces aquí hay un ejemplo de la relación 1-4, que en el enagrama es la relación de 1-4, y así cada uno de ellos. Bueno, no nos vamos a meter en ese tema. Si quieren pueden revisar el texto, el enagrama, quienes estén en el libro lo pueden ver, y, y se va viendo también a nivel musical, se va entendiendo de mejor manera, escuchando la música, ¿no? Bueno, y algo así pasa también en nuestra vida, curiosamente. Si uno pone cada punto, cada elemento de nuestra vida, vamos a darnos cuenta que está relacionado con esto. Es muy interesante, es una cosa impresionante. Bueno, entonces estábamos acá, ¿no?
Vamos a... Pero esto se aplica también a cada momento del proceso, ¿no? Así es, así es. Inclusive lo que Acá, viene de arriba. Por esto, este año, cuando para traerlo un poquito acá, a lo que vivimos, voy a hacer el comentario como que estamos en un año 9 pasando a un año 1, ¿no? Como que en un proceso de la conciencia también en la humanidad. Me da la impresión que también se puede aplicar a ese momento, también a Plutón y Saturno, ¿no? Un momento donde es un punto, es una punta de shock, ¿no? De 9 a 1 es como que, a pesar que tú lo colocas ahí como el 9 sería el Do, ¿eso? sí, Es porque subiste un poquito si puedes bajar la pantalla un poquitito, un poquito más. no, creo que es en el otro texto en el que compartí antes. Mm, Espérate, espérate, está. espérate. Sí, no, pero acá está el 9 como Do, ¿verdad? Ajá, Sí, es en el enneagrama, sí, Ahí del está. libro Sí, de la... estaba hablando del eneagrama. El 9 como Do sí. y el Es, uno ahí está, 9 como Do. Y el uno ya en el Re. Ujú. ¿Cómo se aplicaría esta parte en el proceso humano hoy, Marcelo? ¿Cómo lo podemos visualizar? A ver, el do es como el do en realidad es el inicio, ¿no? Es como el punto cero, como decía acá, ¿no? Porque aquí, si bien aquí está el 9 pero en este enneagrama sería también como el cero aquí, ¿no? ¿Sí? Entonces es como el momento inicial, entre el primer momento, el momento inicial y el siguiente momento en un proceso interno, ¿no? Si hablamos como humanidad. Si dividiríamos a la humanidad en 9 momentos, ¿no? ¿Sí? Entonces esa relación de ese proceso interno que se va dando. Vale, gracias, Marcelo. Habría que poner, hacer un ejemplo y hacer análisis con los 9 elementos dentro de un enegrama, sí, de acuerdo a eso ir viendo, ¿no? Pero bueno. Justamente acá dice, la existencia aislada de una cosa es el círculo de un proceso que se repite sin interrupciones. Los puntos separados son los pasos del proceso. En su totalidad es un do. Es el cero de nuestro sistema decimal. ¿Sí? Dividiendo el círculo, esto ya leímos, ¿no? Esto ya estamos acá abajo. Además entra cualquier similar como do en la próxima octava. El do puede salir de su círculo y entrar en correlación con otro círculo. Sí, o sea, sí, con otro círculo, digamos, que entra dentro de ese proceso, ¿no? Del siguiente, como la siguiente rota, ¿sí? Desempeñando el papel del shock en cada intervalo. Es decir, el intervalo mi fa, punto 3 del triángulo, se inicia otra octava. Como les decía en este gráfico, el punto 3 inicia otra octava, la segunda octava, ¿sí? Y el punto 6 inicia la tercera octava, produciendo el shock adicional. Las octavas comienzan solo en las puntas del shock, 3, 6 y 9. En estos puntos es donde se aplica el shock externo, donde se puede penetrar en la octava para establecer contacto con lo que se encuentra fuera de ella. Sí, o sea, cuando se encuentra con lo que se encuentra fuera del individuo, ¿no? Que es la entrada de energía externa hacia el interior del individuo. Me acaba de caer una ficha ahí en esto que acabas de decir. Como que esto sería el principio del canon en música, que va repitiendo procesos en un momento diferente. Y así funciona nuestra rueda también, ¿no? Como nosotros vemos los procesos. Es una repetición en un momento diferente con una condición que se armó al principio. No sé si se entiende algo de lo que... Algo se entiende, algo. Sí. Sí, Ana, No, yo entendí eso también, como que la espiral te muestra cambio de frecuencia justamente. sí, una octava Algo, más alta. Estás en una octava más alta. claro, o sea que hay, entonces se van correlacionando
los mismos ciclos en distintas octavas. O sea, no es que hay que hacer todo el recorrido, sino que el recorrido se va repitiendo en una frecuencia más alta. Exactamente. Ahí sí se te entiende Este, completamente lo que dijiste. y Sí, y hay una cambian, concomitancia entre el primero y el segundo. O sea, el primero sigue operando mientras el segundo empieza a operar y el tercero y el primero y el segundo van a seguir operando en el tercero, Así como el es. canon, como el claro. formato del canon musical, que es una repetición que va generando una armonía y una. Acá va a haber un salto de octava también en esa. Bueno, ya está. Sí, Sí, se pero entendió. se perciben las resonancias del anterior, como vos decís, es muy claro, Claro. sí, sí. Gracias por la traducción. No, no, Claro, claro, no, perfecto, perfecto. Sí, sí, sí. Bueno, el triángulo penetra a través del periodo y cuando dice que el triángulo penetra, quiere decir que justamente en los puntos 3, 6 y 9 es donde entra energía para alimentar al sistema, para alimentar al individuo. ¿Se entiende, no? Y estas dos figuras combinadas se refiere a cuáles dos figuras, al triángulo el 3, 6 y 9 y a este hexagrama 1, 4, 2, 8, 5, 7 y 1, ¿sí? Entonces, esas dos se combinan, dan la estructura interna de la octava y sus notas. Si se observan las condiciones en cuanto a la aparición del segundo intervalo, el esquema resulta este esquema de acá, ¿sí? Es decir, aquí está el do, re, mi, aquí hay un shock, ¿sí? Entre mi y fa, que es medio tono. Acuérdense que acá hay un tono. En todo este hay un tono. Aquí hay un medio tono. Fa, sol, la, si. Y acá hay otro medio tono. Entre si y el do hay otro medio tono. A ver, este gráfico de aquí está mal hecho, ¿no? Aquí debería estar, voy a corregirles con... Ah, no, no, no. No le estoy compartiendo lo que debería compartir. Claro, después querés que entendamos. A ver, Creo que en ese el Fa pasó un punto después de lo que era, si no me equivoco, en el que tenía Sam. sí, sí, lo que pasa es que acá estaba yo indicando en este gráfico y estaban viendo el otro. Entonces, no. Ya, a ver, aquí tenemos, fíjese que tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si y do, ¿no? Aquí hay un medio tono, entre mi y fa hay un medio tono. Entonces aquí hay un punto, ahí hay un ingreso de energía para pasar del mi al fa, sí, que es medio tono. Entonces es como naturalmente, ¿no? Tiene que entrar energía de algún modo, aunque entra naturalmente. Es como un shock mecánico el primer shock, ¿no? Bueno, entonces aquí mi, fa, sol, la, si, y aquí hay un nuevo medio tono y entra, ¿sí? Así debería ser, digamos, el esquema aparentemente. Y vamos a ver que aquí mismo en el texto explica de por qué se da de esa manera. Aquí hay un error en esto, hay un error y les voy a poner aquí encima para que se entienda, ¿sí? Aquí no debería estar el do, aquí es el X, aquí va el X, el do y el re, ¿sí? Disculpen la letra, pero... ¿Sí? Marcelo, ¿Sí? creo que el error está en que el sí debería estar donde está el más, porque el sí, por ser medio tono, está más cerca del do, y el fa debería estar donde está la otra comita que parece sin nombre, porque también ahí es donde hay medio tono, ¿ves? Claro, claro, exactamente, sí. O Pero sea, el fa debería estar todavía más cerca, porque ahí es donde están los medios tonos. Creo que ahí está el error. sí, ya, espérenme un segundito, ya. Fíjense, es esta parte de aquí, ¿no? ¿Sí? X, do, re. ¿Sería acá? Acá es re, aquí es mi, X, fa.
Exacto. que corresponde a este de acá, ¿sí? Y aquí sería sol, aquí es sol, la, si, ¿ya? Entonces el triángulo penetra a través del periodo y estas dos figuras combinadas dan la estructura interna de la octava y sus notas. Si se observan las condiciones en cuanto a la aparición del segundo intervalo, el esquema resulta, sería así, ¿no es cierto? Y los mismos elementos del ciclo pueden agruparse simétricamente así, como está acá. Entonces, hacemos a la siguiente página. Paso aquí. Marcelo, eso parece así como el ABC de la velocidad del viento, una cosa así, pasando por algún lugar y va dando determinada frecuencia. ¿Sería eso lo que se trata de describir en esto? No sé en realidad ¿A qué me refiero? a Bueno, no qué te importa. refieres. Está bien. Está ok. Bueno, ¿está corregido esto? Bueno, sí lo tienen más o menos claro, ¿no? Pasemos a la siguiente. Voy a borrar los gráficos porque aquí también hay Marcelo, error. perdona, yo levanté la mano porque Ah, no no vi, estoy disculpe. bien. No estoy viendo esto que me estás queriendo mostrar o nos estás queriendo mostrar. Yo veía perfectamente bien ordenado, porque do, re, mi, ahí primero, en do empieza la historia, ¿no? Entonces do, re, mi, arriba. Después, ¿por qué hay un escaloncito más abajo ahí? Ahí es donde yo veo el semitono, porque no está a la misma distancia entre, si no, podría ponerse todo en un Ah, renglón sí, tienes solo, razón, tienes razón. Sí, sí, sí. sino que Me está parece un que está poquito bien. para adentro Está y bien, ahí está está el bien. Perfecto, semitono. gracias. Gracias, Ah, gracias. Sí, está. sí, sí está. Porque no Me entendía nada, se equivoqué. me estaba quemando la cabeza, Muy bien, muy disculpen, ¿eh? bien. Muy bien, muy bien. Sí, tienes razón, tienes toda la razón. Está bien esto. El que está mal creo que es el otro, el gráfico abajo, me parece que está mal, sí. Sí, aquí está bien. Claro, aquí está bien. Es do, re, mi, de ahí viene X, fa, sol, ¿está bien? Aquí está mal. Si me equivoqué yo, discúlpenme. Gracias, Iván, así es que aquí es el Entonces, do, re, el mi, libro que estaría no acá. se corrige. Sí, no sé, aquí se corrige acá. El do, re, mi, de aquí viene esto de aquí, Ah, ya. sí, que sería X, fa, sol, y de ahí la, si, X. Ah, no, está bien este. Sí, Sí, está está bien, muy está bien. muy bien. Sí, Sí, sí. disculpen, sí, No, tienes a muy mí me bien. vas a pedir disculpas, que Perfecto. gracias a vos, Bien que esté alguien gracias a atento vos me para doy poder cuenta. ir corrigiendo. O yo como Dale, los, gracias. o yo como esos profesores que dicen, "Ay, era para ver si estaban atentos". Ese era mi profesor de matemática. Así son los profesores, muchos profesores. O sea, no pueden admitir que se equivocan, porque de hecho los profesores se equivocan. Sí. Bueno, ¿está? Bueno, entonces, pero luego dice, fíjense que acá está acá está el shock, ¿no? Acá está el cambio del sí al do. Entonces, adelante, en el texto, a continuación, voy a borrar primero los gráficos. ¿Sí? Ya, vamos con este. Pero la distribución que tenemos es, aquí sí está mal. Aquí sí hay un error, porque la que tenemos es, este gráfico está bien, ¿sí? Así es como tenemos. Do, re, aquí hay un shock, mi, fa, Marcelo, el sí. problema está en la proporcionalidad. En donde están los semitonos debería haber menos distancias. No, pero es que fíjate que tiene que ver con la longitud de onda, es al revés que la frecuencia, ¿sí? Ah, Como estos bueno. son longitudes, tiene que ver con la longitud de onda. Si la frecuencia es determinada, la longitud de onda, si la frecuencia es la mitad, la longitud de onda es el doble, ¿sí? ¿Estamos? ¿Sí?
O sea, Oye, Marcelo, en música yo conozco frecuencia y amplitud. La amplitud es el volumen. claro, claro, claro. Pero acá estamos dibujándolo. Entonces, cuando se dibuja, es la longitud de onda. Esto representaría, esta distancia representaría la longitud de onda. ¿Sí? La longitud de onda es que es un ciclo, es la distancia entre un ciclo. Esa es la longitud de onda. Entonces, la longitud de onda entre do y re, que sería de un tono, aquí sería un tono, aquí sería el doble. Por eso está representado así, porque es el doble. Pero es la Vamos. mitad, más bien. Es la mitad, porque es que yo, La bueno, frecuencia es la mitad, pero la pero longitud de yo no onda es el entiendo doble. el término longitud de onda se usa en luz, pero hasta donde recuerdo música no. Se Claro, usa en música no hablas de longitud de onda porque no tiene sentido. frecuencia y Pero, amplitud. pero cuando, sí, yo sé, la amplitud es una cosa a ver, tienes la frecuencia en una, ahora te hablo yo físicamente, en eso sí domino Sí, la sí, sí. física, ¿no? En física tenemos la frecuencia, que es el número de ciclos por segundo, eso es frecuencia, sí, el número de ciclos por segundo, y la longitud de onda es que mides en metros, en distancia. En el sonido no puedes hablar es difícil entenderlo como distancia, pero sí hay distancia de una onda con otra. Entonces, desde el punto de vista físico, cuando duplicas la frecuencia, la longitud de onda es la mitad, ¿sí? Como en una cuerda, en una cuerda, ¿no es cierto? Si tienes una cuerda y en una cuerda le aplastas en la mitad, la nota, la frecuencia aumenta al doble. ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí, 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 sí. Ya, entonces es eso. Aquí estas distancias corresponderían a la longitud de onda, por eso es el doble, pero en realidad la frecuencia es la mitad, ¿sí? Marce, Ivonne está levantando la Sí, manito. Ivonne. Sí, me estaba preguntando si eso lo estaríamos entendiendo todos igual, y entonces se me ocurrió el dibujito sobre un eje horizontal. La frecuencia es cuánto se eleva la onda, y cuanto más se eleva, entonces más cortito es el trayecto que hace sobre el eje horizontal, y eso sería la longitud, A ver, les voy porque a el graficar. sonido se Bueno, transmite gracias. por ondas a través del espacio. Entonces eso es un poco lo que estabas explicando. Me parece que así tal vez. Perfecto, perfecto. Gracias Ajá. por la sugerencia, ¿no? Muy bien, muy bien. A ver, ¿no? A ver, digamos que tenemos así, ¿no es cierto? Y tenemos la onda que es así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya. La amplitud corresponde a la distancia que hay desde aquí hasta acá. Esa es la amplitud. Entonces puede ser una onda mucho más. Estas dos ondas, por ejemplo, este, esta y esta, si se dan en el mismo tiempo, tienen la misma frecuencia, sí, pero la amplitud es diferente. Como el sonido puede amplificarse, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, cuando tienes esta onda así, si se dan cuenta, esta onda tiene más frecuencia que esta onda. Esta tiene, aquí va uno, dos, tres longitudes de onda de esta, ¿no es cierto? Sí, esta longitud de onda es más grande, pero esta tiene menos frecuencia que esta. Esta es más frecuente, es más continuo, más frecuente, tiene que ver con la velocidad. La longitud de onda es en cambio, por eso tenemos onda corta, cuando tienen una onda corta tiene mayor frecuencia, ¿sí? Por ejemplo, la frecuencia modulada, hay la AM y FM, ¿no es cierto? AM es amplitud modulada, tiene una longitud de onda mayor, pero la frecuencia es menor. Fíjense en el dial, ¿se acuerdan? Cuando teníamos de AM teníamos en kilohercios. La, eh, una radio tenía una frecuencia de tantos kilohercios, ¿no es cierto? En cambio, en FM es
frecuencia modulada, es mucho más, es la onda es, la longitud de onda es menor, pero es más frecuente. ¿Sí? ¿Sí, Carmen? Bueno, la Carmen. frecuencia simplemente es la velocidad de esta vibración. Está Mientras relacionado más con la rápido, velocidad, no es propiamente la velocidad. Está relacionado con la velocidad. Cuando hay bueno, más frecuencia es más rápida, simplemente qué tan lógicamente. rápido vibra, Ah, sí, eso sí. qué tan rápido vibra, ¿no es cierto? Exacto. Exactamente. Que en nuestro caso, bueno, y la amplitud, por otro lado, sería la intensidad o la energía de esa vibración, Claro, la amplitud tiene que ver con... Sí, definiéndolo así como algo muy simple. sí, sí, sí. Vamos, sí. Bueno, entonces aquí en este sí está equivocado porque sería do, re, mi. Aquí vendría así. Aquí debería ir do, re, mi, x, fa, sol, que está bien aquí. X, fa, sol, que sería esto de acá, ¿sí? Y acá sería x, la, si. Así sería, ¿sí? X, fa, sol. Y ahora explica. Marce, ¿no sería sol la X? Porque si la X está relacionado con el semitono, Sí, no, o sea, es que eso es lo que justamente está diciendo. Por eso dice la aparente falsa colocación. sí, pero Es que aparentemente debería estar como estaba antes. Acá está diciendo que no está así, sino está de esta manera, donde aquí hay un shock, pero aquí en realidad no hay un shock. Por eso dice la aparente falsa colocación del intervalo en el lugar que no corresponde, lo que tú dices, Nina, como debería estar, que era en el gráfico anterior. Necesita la clase de shock que hace falta para pasar al do. Es que aquí no se toma en cuenta este shock. Cuando vas en la escala musical, va do, re, mi, fa, sol, aquí hay un tono, no medio tono. Aquí no hay shock, en realidad, musicalmente hablando. ¿Se entiende? Por eso dice aquí la sí, aparente falsa colocación del intervalo en el igual que no corresponde, necesita la clase de shock que hace falta para pasar al do. Entonces, Claro. ¿sí? Decía que claro, porque ese shock de 6 que estaría en el triángulo es intencional, no es natural. Claro, exactamente, exactamente. Por eso acá se dice justamente que se inicia, ¿se acuerdan del otro gráfico? En el otro gráfico que teníamos antes, vemos el otro gráfico, ¿sí? Acá es así, ¿no? Este es un tono, ¿eh? Aquí no hay shock, acá sí hay shock, ¿sí? Acá no hay shock. Y decía do, si hay un shock que pasa de aquí al 3, ¿se acuerdan? A la segunda octava que continúa, ¿sí? Y de ahí se salta al 6, que es la tercera octava. Y más adelante explica mejor eso, aunque el texto no es tan comprensible, ¿sí? Porque no ha sido ¿puedo? revisado, editado y eso, ¿no? ¿Sí? Eh, a mí la parte conceptual, ya saben, me cuesta, nunca entiendo por concepto, pero en mi interno está sintetizando todo esto en tono, pulcritud y permanencia. Acá estaría la clave, ¿no? De que es como sería, para mí sería como la síntesis de todo esto, el poder sostener un proceso de determinado modo para que se produzca el salto evolutivo. Así es. Y justamente ese tono, pulcritud y permanencia que comentas, Ana, tiene que ver también con esas tres fuerzas, ¿no? Claro, es como la síntesis. Yo Ajá, escucho toda esta parafernalia conceptual para mí y mi interno me está respondiendo, acá está esto del tono, pulcritud y permanencia, lo que sostendría un proceso evolutivo. Esa sería, toda esa cosa para mí explica eso. así es. Bueno, Claro, y que es meramente intencionado, como yo lo entiendo también, ¿no?
desde este ejemplo de la música, yo veo ese proceso meramente intencionado. Son accidentes y shock que se provocan de alguna manera para subir esa vibración. Justamente, sí, sí, muy bien. Continuemos. Este enneagrama sirve para desarrollar una octava, que linealmente resulta una parábola. Aquí está la parábola, ¿no? Montando varias octavas se tiene este de acá, ¿sí? Donde justamente la una octava, digamos, la una va do, mi fa sol así, y se conecta con con otra de acá, y se conecta con otra de acá, y así, ¿no? No todos los enneagramas tienen triángulos internos. El triángulo representa la existencia de elementos superiores, según la escala que se contemple. Cuando habla de existencia de elementos superiores se refiere a intervención externa, y esa intervención externa tiene que ver con puntos de shock donde entra energía. Es decir, no todos tienen los triángulos, los shocks. Hay el enneagrama sextenario que no tiene el triángulo, ¿no? O que no necesita del triángulo, porque no hay ingreso de energía externa. Hasta acá se ha tenido en cuenta la concepción septenaria. ¿Sabes por qué es septenario? Porque es de la ley de 7 y 1 dividido para 7 es 0,142857. La concepción sextenaria difiere básicamente. El punto de entrecruzamiento de la línea que une los puntos 1, 2, 4, 5, 7 y 8 determina una figura simétrica. Este es el enneagrama sextenario, ¿sí? Y con esto creo que vamos a terminar con la explicación del sextenario. Vamos a explicar. Mejor les voy a poner acá del otro texto que me parece que está más claro esta explicación de aquí, que aquí al rato es un poco confuso. Les voy a compartir del texto y vamos a... Ya. Marcelo, ¿Sí? esto que estamos viendo es el libro de plata. Así es. Sí, esto que yo tengo, hay cosas que no le encuentro, las veo un poco distintas. Ya, si quieres, te comparto luego, Mauricio. Por favor, sí, para bajarlo Ya, más tarde. ya. Sí, Gracias. a ver, espérame un segundito hasta encontrar el libro, porque me parece que acá está más claro. Acá. Vale, no, lo que estaba antes. Y cualquier cosa me lo puede mandar después, ¿verdad? Por el WhatsApp. Ya, sí. Nos lo puede mandar después. Bueno, acá tenemos el enneagrama sextenario, ¿no? A ver, voy a compartirles. Así vamos. Encontré. Aquí tenemos cómo se construye el enneagrama sextenario, ¿sí? Que tiene que ver con, es un tema armónico. Y como es armónico, se utilizan las octavas. La octava es el doble de frecuencia, ¿no? Como bien nos decía Mauricio, el La, por ejemplo, el La tiene 440. En una siguiente octava tendría el doble, ¿no es cierto? Sería 880. ¿Sí? Entonces va así. El Entonces doble, va sí. 110, 220, 440, 880, ¿sí? Va cada vez el doble, ¿no es cierto? Entonces, este enneagrama se construye a partir de eso, ¿no? Del doble. Si empezamos en 1, el doble de 1 sería 2, ¿sí? Entonces unimos el 1 con el 2. El doble de 2 sería 4, ¿sí? 2 por 2 son 4, el doble. Entonces unir el 2 con el 4. El doble de 4 es 8. 4 por 2 es 8. Se une el 4 con el 2, 8. ¿Sí? El doble de 8 da 16. Pero el enneagrama solo tiene 9 puntos. El 16 correspondería al 1 más 6 que me da 7. ¿Sí? Porque fíjese, si aquí tenemos el 9, el 10 sería 1, el 11 sería 2, 1 y 1, 2, el 12 sería 3, 14, 15, 16. Ah, no. 14, 15, 16. ¿Sí? Entonces une el 1 con el 8 con el 7, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende?
El doble de 7 es 14. 1 más 4 da 5, entonces se une el 7 con el 5. Y el doble de 5 es 10, que sería 1 más 0, que da 1. Y se une el 5 con el 1. ¿Se entiende cómo se estructura este enneagrama? Fíjese que en este enneagrama, a pesar de que es enneagrama y tiene 9 puntos, no se toma en cuenta los puntos 3, 6 y 9. ¿Por qué no se toma en cuenta? Porque aquí no hay entrada de energía externa, solo hay una entrada al inicio y al final, cuando se haya terminado el proceso. Es una energía propiamente dada dentro del sistema, ¿sí? Es como cuando trabajamos en el oficio. En el oficio necesitamos una energía para trabajar el oficio. Trabajamos el oficio. Mientras estamos trabajando el oficio, no hay energía externa. ¿Sí, Nina? Y una pregunta, Marce. Esta secuencia de ir al doble de 1, 2, 4, 8 y la suma que dices 5, etcétera, ¿qué secuencia es o de dónde nace? Perdón. Este enneagrama nace con la intención de estudiar las armonías, Ya. básicamente. Pero sí, pero es la secuencia del enneagrama. Claro. 1, 2, 5, no sé qué. Ya. Ese que es el doble, por Perfecto. eso, ¿qué es un armónico? Un armónico es una octava, ¿no es cierto? Corresponde a una octava, ¿sí? Ujú. Entonces, como corresponde a una octava, entonces se duplica la frecuencia. Si empezamos en 1, el doble es 2, el doble es 4, el doble es 8, el doble de 8 es 16, pero que correspondería al 7, el doble de 7 es 14, que correspondería al 5, y el doble de 5 es 10, que correspondería al 1, ¿sí? Porque fíjense, aquí tenemos 9, 10. ¿Sí, Vicky? En eso que estaban hablando Mauricio y vos, con respecto a 4.6 y que va doblando y eso, hemos escuchado por acá que toda la música está equivocada o la están poniendo en una frecuencia que no es la correcta y hablan de algo de 4.6. Siempre me he quedado yo intrigada A en eso. ver, a ver, lo que pasa es lo siguiente, que en la historia de la música se inició primero con la escala pitagórica, ¿no? La escala pitagórica se supone que es la adecuada, se supone, pero, pero el oído humano recibe ciertas frecuencias y otras no, es muy difícil. Es más, es hasta muy difícil distinguir una nota, por eso por ahí decía, dame el do para seguir la nota, ¿no? Sí, solamente la gente que tiene que muy poca, que tiene lo que llama el oído absoluto, ¿sí? Ellos pueden determinar la frecuencia ¿sí? Pero en la música, para poder afinar los diferentes instrumentos, se ha llegado a moverse un poco ciertas notas, ¿sí? Para poder ajustar a las afinaciones y ese tipo de cosas, ¿sí? Si no estoy equivocado, Mauricio y Nina, que saben un poco más de música, me pueden rectificar, ¿no? Una explicacióncita rápida también. Sí, bueno, desde antes de Pitágoras se venía con lo que llamaban escalas de quintas, que funcionan muy bien con pocos sonidos. Cuando son muchos sonidos se produce una distorsión. Entonces se hizo como un amalgamiento hasta que se llegó a lo que Bach llamó temperamento musical. Y tiene una obra que se llama El clave bien temperado, que es donde promedió las, Ajá, las frecuencias de las notas. Cuando los músicos tocamos un concierto, ustedes ven una orquesta, afinamos, por ejemplo, con la de 440 o con la de 442 por segundo. O si es música barroca, con 415 por minuto, 416. Entonces, a los que nos acostumbramos a lo otro, nos cuesta afinar claro. a otro tono. Y cuando los músicos estamos tocando, tenemos que estarnos oyendo todos, porque, como decía Marcelo, la escala pitagórica, afinamos en una escala pitagórica, pero la acústica es perfecta, pero en la música no encaja.
Entonces nosotros tenemos que encajar la afinación para que suene bien. Termina siendo una cosa humana intencional, finalmente. La mecanicidad pura, según la antigua música griega, ya no cabe en la música moderna. Entonces, sí, las frecuencias son distintas. No es que hay una que sea falsa o verdadera. En distintas épocas y culturas se han usado distintas frecuencias. Por ejemplo, ¿qué frecuencia usaban los indios de los Andes? Eso era otra cosa distinta. Entonces, no hay una que sea la verdadera. Así Es es, convencional. así es. ¿Sí, Nina? Sí, justamente eso que indica Mauricio, pero aquí solo una cuestión que se descubrió, si se puede decir, que dicen que el La de vibración absoluto tendría que ser, es el sonido interno de la Tierra, que la Tierra vibra en 432 grados. Y eso vendría a estar relacionado con lo que es el sexto chakra. Entonces, dicen, obviamente, los teóricos de la conspiración, que nos subieron a 440 la afinación en la como para distorsionarnos y no permitir al ser humano que se abra a que la glándula, o sea, que se active la glándula pineal. Entonces también aquí entra un poco de lo que es sonoterapia también, que es a lo que yo me metí a estudiar luego porque la música es mi vida, esto de la sonoterapia, porque soy terapeuta también. Entonces, como dice Mauricio, depende para lo que necesitas, es la afinación, pero es en el contexto grupal lo que da la afinación total de una orquesta en determinada música. Puede ser clásica, barroca, moderna, lo que sea, pero ahí está, es el humano el que pone ese toque ya de sensibilidad y de afinación total del grupo. Eso nomás, pero con el A de 432 y se llama las afinaciones de Verdi, no por el compositor Verdi, sino por otro señor italiano igual Verdi. Y a este La de 432 se lo conoce como el La de Verdi, que es el que en cambio serviría para afinar los 7 chakras a nivel de sonidos. Eso nomás. Bueno, vamos. Muchas gracias, qué explicación más buena. Sí, voy a hacer A movido. ustedes, gracias. Bueno, creo que quedamos por ahí nomás porque para continuar la próxima semana. Bueno, ahí quedamos, creo. Estamos hasta ahí, ¿no? Sí, aparte está bastante profundo, ¿no? Porque era esto que me refería hace un rato, Marce, cuando hablaba de la velocidad de la longitud de la onda, ¿no? Y ahí se dan las diferentes frecuencias vibratorias. Tanto que el rojo tiene 3 longitudes por segundo, el violeta 8, y así por delante las notas musicales también, ¿no? Entonces se dice, ahí entra el factor velocidad. Cuando uno dice por segundo, en ella está colocando un tiempo. Ahí ya es la velocidad. Cuando tocas piano y vas rápido, es como que uno atinge una frecuencia diferente. Es diferente jugar con las escalas y hacer, ¿no? Y diferente hacerlas más rápido. Entonces, yo recuerdo cuando era niña y comenzaba, hacíamos directamente con el dedo, ¿no? De lo más grave a lo más agudo y de lo más agudo a lo más grave, porque era como un desliz, ¿no? Como un patinaje sobre hielo. Esa es la velocidad dentro de esa frecuencia. Es muy profundo esto. Buenísimo, gracias. Marcela, antes de que terminemos, yo quería recordarles a todas las amigas y amigos hoy presentes y que también lo difundamos, que para el próximo martes vamos a tener un conversatorio justamente con Marcelo sobre análisis simbólico y alegórico, uy, ya se me fue, alegórico de la antigua ceremonia de ingreso a la orden de la escuela. El martes 28 de octubre y ahí en la invitación vienen los diferentes horarios. Está organizado por Ivonne. Felicidades, Ivonne, porque qué linda actividad. Y No, no soy yo sola, no, no, un grupo de amigos que estamos trabajando con la fuerza. bueno, Ana, Ivonne y algunos más. Sandrita, que creo que está acá también. qué bueno, qué bueno.
Sí, porque francamente para mí ha sido uno de los momentos más significativos y emocionantes de mi vida, esas preguntas y el ingreso a la escuela. Y yo creo que va a ser muy hermoso Sí, recrear sí, eso sí. Va y a sería va a estar, pon- como tú dices, hermoso, sí, efectivamente. ponerlo Es en muy el... Marce, ¿la profundo. van a grabar? Sí, y también que lo pongamos en el chat, porque yo no sé si todos los que estamos en este chat estamos también en el de los domingos o qué, pero en ambas situaciones ponerlo, porque como tenemos tantas actividades, a veces se nos van cosas tan valiosas como este esfuerzo que están haciendo las compañeras y va a estar hermoso y vale la pena que estemos todos, Sí, que sí, estemos la mayoría. Ujú. Eso era. sí, sí. Mañana, Muchas. mañana voy a hacer un recordatorio por todos los grupos de la invitación al martes, porque pusimos el martes pasado o el miércoles, no me acuerdo, Ujú. y más cercano al martes vamos a poner otro recordatorio Bueno. para que, para que esté ahí vigente. Bueno, Anita. Ujú. muchas Gracias a gracias. ustedes. Gracias. Sí, sí, va a Buena estar muy lindo, va semana. a estar muy lindo. Además, Buena. muchas gracias por la reunión de hoy. Ha estado Claro. muy linda. Gracias a todos y a Igualmente, la todas. Gracias. verdad. Muchas Muchas gracias, gracias. Gracias, Marcelo, gracias Gracias, a Un gracias todos. a abrazo a todos. todos y a todas. Que tengan un lindo Gracias, fin de gracias. semana. Gracias. Fuerza y alegría. Gracias, Marcelo. Gracias a Gracias. Feliz todos. fin de a todos y todas. Un abrazo. Chao, Marce. Chao. Buen fin de mes, mejor comienzo Gracias de a Bueno. mes, todos. Sí, Aproximándonos. bueno. Gracias. Chao, Gracias. Sandra.